Mi nombre es Victoria Hayes y hasta hace apenas 26 horas yo era la directora global de operaciones en Titan Manufacturing Corporation. Durante más de una década fui la persona que aseguraba que 3 enormes plantas de producción en Norteamérica funcionaran como un reloj, generando más de $5.000 millones al año. Lo mío no era la teoría corporativa ni las presentaciones llenas de gráficos. Lo mío era mantener viva la maquinaria que sostenía la cadena de suministro automotriz. Entregas just in time, relaciones con proveedores, que requerían diplomacia quirúrgica y la coordinación de miles de piezas que debían encajar en segundos exactos. Durante 11 años, cada decisión crítica en Titan pasaba por mis manos. Yo era la que vigilaba las alertas de equipos, la que llamaban los supervisores de turno a medianoche, la que conocía de memoria las debilidades de cada proveedor y las exigencias inflexibles de clientes como Honda, Ford y GM. Y sin embargo, todo terminó en 3 minutos. Eran las 10:05 de la mañana de un martes cualquiera. Yo estaba en mi oficina en casa revisando en mis monitores el estado de un envío urgente para Honda que debía salir antes de las 6:00. Al ver el identificador de llamada, supe que no era buena señal. Victoria, habla Daniel. Era la voz inconfundible de Daniel Blackwood, el CEO de Titan. Dime, Daniel, estoy en medio de la programación de entregas. ¿Es algo urgente? Necesito informarte de una reestructuración inmediata que afecta tu puesto. Ese tono lo conocía bien. El tono de guión leído, el mismo que había escuchado en cada ronda de despidos trimestrales bajo su liderazgo. Pero nunca pensé que un día lo usaría conmigo. ¿Qué tipo de reestructuración?, pregunté mientras mis ojos seguían recorriendo en tiempo real las cifras de producción. Tu cargo como directora global de operaciones queda eliminado con efecto inmediato. Todas las funciones se consolidan bajo nuestro nuevo VP de manufactura estratégica, Marcus Cain. Traducido al idioma corporativo, contrataron a alguien más barato, con menos experiencia, y lo llamaron enfoque simplificado. Intenté mantener la calma. Daniel, en este momento estoy gestionando 3 crisis de producción activas. ¿De verdad crees que esta conversación no puede esperar al cierre del turno? Lo siento, Victoria, la decisión está finalizada y debe implementarse ya, por razones de eficiencia administrativa. Eficiencia administrativa. Esa fue la justificación para desconectar al cerebro que mantenía estables 3 plantas valoradas en miles de millones. Le recordé que en ese mismo instante había alertas de calidad en Atlanta, retrasos de proveedores en Phoenix y ajustes de tiempo en Detroit. Pregunté quién tomaría decisiones críticas en las siguientes horas. Marcus asumirá toda la responsabilidad. Tiene gran experiencia en optimización. Yo jamás había escuchado su nombre. Lo habían contratado sin consultarme, sin siquiera un traspaso formal. Finalmente dije lo único posible en ese momento. Entendido. Transferiré mis credenciales antes de la medianoche. Colgué la llamada con la certeza de que Titan estaba a punto de aprender lo que cuesta confundir ahorro inmediato con pérdida irreversible de conocimiento. A la 1:47 de la madrugada comencé un proceso que jamás imaginé vivir: ceder las llaves del sistema que yo misma había construido durante 11 años. Cada contraseña, cada acceso a tableros de monitoreo, cada protocolo de calidad, cada canal de comunicación con proveedores, era como ir desconectando poco a poco la máquina de soporte vital de una empresa que seguía respirando gracias a mi supervisión. En la pantalla iban apareciendo confirmaciones de transferencia. Primero Detroit, luego Atlanta, después Phoenix. Con cada clic sentía que dejaba expuesto un engranaje crítico, que sin atención podía detenerse en cuestión de horas. A las 2:23, número desconocido, pero con el prefijo de Titan. Contesté: señora Hayes, le habla Marcus Cain. Entiendo que usted ha estado manejando operaciones nocturnas. Quería presentarme y pedirle un breve resumen del estado actual. Su voz era joven, segura, casi arrogante, pero lo que decía lo traicionaba. No tenía idea en qué se estaba metiendo. Marcus, he transferido todas las credenciales como se me pidió. Ya tiene control completo. Excelente. Pero,
¿Podría darme un panorama rápido? ¿Qué problemas inmediatos debería atender? Me quedé en silencio unos segundos mirando las pantallas a las que ya no tenía acceso. Pensé, esto es exactamente lo que predije. Le entregaron el timón de un transatlántico en medio de una tormenta sin decirle qué mar estaba navegando. Finalmente hablé, le recomiendo revisar los tableros de producción. Ahí verá los detalles. Por mi parte, ya no tomo decisiones operativas. Claro, pero solo para orientarme. ¿Hay algo crítico que deba priorizar? Sabía que esa era su manera de pedir ayuda sin admitirlo. Así que fui directa. Detroit tenía complicaciones con la entrega de Honda. Atlanta marcó una bandera de calidad en componentes para Ford. Y Phoenix arrastra un retraso de proveedor que impactará la línea de GM mañana. ¿Entendido? Detroit, Atlanta, Phoenix, Honda, Ford, GM. Perfecto. ¿Algo más que deba vigilar? Solté una ligera risa amarga. ¿Algo más? Pensaba. 11 años de experiencia resumidos en una pregunta tan amplia como ingenua. Sí, vigilé a los supervisores de turno. Ellos pueden resolver lo rutinario, pero en situaciones no estándar necesitan guía inmediata. Perfecto, gracias. Y si tengo dudas, puedo llamarla esta noche. Ahí fue cuando recordé la frase de Daniel. Marcus prefiere evaluar todo por sí mismo, sin heredar supuestos de la gestión anterior. Pues bien, que cumpliera con esa confianza ciega. Marcus, dejé de ser empleada de Titan hace horas. A partir de ahora, cualquier decisión debe canalizarla con los gerentes de planta. Hubo un silencio incómodo, luego respondió, con voz menos firme. Entiendo, creí que asumía mañana, no hoy. No he tenido tiempo de revisar nada. Yo ya lo sabía. Titan había decidido que era más eficiente despedir a quien conocía cada engranaje y poner en su lugar a alguien que ni siquiera sabía cuándo empezaba. Colgué la llamada con una certeza absoluta, la tormenta ya había comenzado, y Marcus ni siquiera llevaba brújula. El amanecer trajo exactamente lo que había anticipado, el primer colapso operativo. A las 9:47 de la mañana, la planta de Detroit detuvo por completo su línea de ensamblaje principal. El reporte oficial lo describió como problemas inesperados de coordinación de equipos. Yo sabía perfectamente lo que significaba esa frase maquillada, un error de secuencia en la logística de proveedores. Detroit dependía de una coreografía precisa que yo había diseñado con años de prueba y error. 3 proveedores diferentes entregaban componentes que debían descargarse, clasificarse y colocarse en áreas específicas. Todo en una ventana de tiempo exacta. Si uno llegaba antes de lo previsto, había que retenerlo. Si llegaba tarde, había que reacomodar al resto. Ese equilibrio era frágil, pero cuando se respetaba, la producción fluía sin interrupciones. Marcus, sin ese conocimiento, cometió un error clásico. Autorizó la descarga de un camión que había llegado. Lo que no sabía era que ese cargamento bloquearía el espacio necesario para el siguiente proveedor, cuya secuencia era vital para mantener el ritmo de ensamblaje. En minutos, la línea se atascó. Los operarios no podían acceder a las piezas correctas en el orden correcto. Los sistemas automáticos detectaron el desajuste y, como medida de seguridad, detuvieron toda la operación. El daño fue inmediato: 4 horas de inactividad, 6 horas de retraso en la entrega para Honda, y un costo directo estimado de $340,000 solo en esa mañana. Yo no me enteré por una llamada oficial. No. Me llegó un mensaje por LinkedIn de un antiguo colega. Victoria, no sé si ya escuchaste, pero Detroit está parado. Es un caos sin ti. Sonreí con ironía. Era la primera ficha de dominó cayendo, exactamente como predije cuando entregué mis accesos. El problema no era solo la pérdida de dinero, sino el efecto dominó en el calendario de entregas. Honda esperaba esas piezas en su planta justo a tiempo para ensamblar vehículos. El retraso significaba que cientos de trabajadores de Honda estarían esperando componentes que no llegarían a la línea de producción. Y en esta industria, cada minuto de espera se traduce en miles de dólares quemados. Pero lo peor fue la reacción interna. Los supervisores de turno en Detroit enviaron reportes pidiendo autorización para soluciones rápidas, mover cargamentos manualmente,
reprogramar entregas, incluso alquilar espacio temporal para almacenar el exceso. Todas decisiones que yo hubiera tomado en cuestión de segundos. Pero Marcus, atrapado en juntas estratégicas, no respondió a tiempo. El resultado, trabajadores frustrados, proveedores confundidos y clientes irritados. Esa mañana, Titán aprendió su primera lección cara. Cuando el conocimiento institucional desaparece, lo que antes parecía sencillo se convierte en un obstáculo insalvable. Y lo más irónico era que Daniel Blackwood lo llamaba eficiencia administrativa. Si lo de Detroit había sido un error de coordinación, lo de Atlanta fue un error de soberbia. A las 2:15 ppm de ese mismo día, el sistema de control de calidad en la planta detectó 47 componentes defectuosos que habían pasado la inspección inicial. No era un problema menor, esos componentes ya habían entrado en la línea de producción, contaminando un lote completo de piezas para Ford. El resultado fue devastador. 1,2 millones de dólares en pérdidas directas por un lote que terminó en la basura. Yo conocía bien al proveedor responsable, Hardwell Automotive. Durante 3 años lidié con sus particularidades. Sus envíos tenían un detalle crítico. El empaque era sensible a la temperatura. Si pasaban demasiado tiempo en almacén sin la ventilación adecuada, los materiales sufrían microfisuras invisibles al ojo humano, pero detectables si se aplicaban pruebas especiales que yo misma había diseñado para Atlanta. Era un protocolo incómodo, tardaba más que el estándar, y algunos lo llamaban demasiado complejo, pero evitaba exactamente lo que ocurrió ese día: piezas defectuosas avanzando sin ser detectadas. Marcus, en su afán de simplificar procesos, había dado la orden de eliminar esos controles adicionales. Según él, eran redundantes y ralentizaban la cadena. Su versión de eficiencia: cortar pasos que no entendí. El sistema estándar, sin las pruebas especiales, dio luz verde a piezas que en realidad estaban comprometidas. Cuando llegaron a la línea de ensamblaje, comenzaron a fallar durante el montaje. Alarmas en la línea, operarios deteniendo el flujo, ingenieros buscando la causa. Y entonces el hallazgo: todo el lote estaba comprometido. El impacto no se limitaba al dinero. La noticia llegó de inmediato a Ford. Y en esta industria, un proveedor que no asegura calidad deja de ser confiable. Bastaba un solo envío fallido para poner en duda años de relación. Lo más irónico fue cómo se comunicó internamente. Marcus declaró que había sido un error de inspección en primera línea. En otras palabras, culpó a los operarios. Pero quienes llevaban años en la planta sabían la verdad. Era la consecuencia directa de eliminar protocolos diseñados por alguien que entendía el contexto. Esa tarde recibí varios mensajes de antiguos supervisores. Victoria, ¿te enteraste de Atlanta? El protocolo que creaste habría detenido esto. Aquí todos lo sabemos. Sentí una mezcla extraña de frustración y tranquilidad. Frustración porque veía cómo destruían en horas lo que yo había blindado durante años. Tranquilidad porque la verdad era evidente. No era un accidente, era una consecuencia. Con Detroit detenido en la mañana y Atlanta perdiendo millones por la tarde, Titán ya no enfrentaba un simple tropiezo. Estaba entrando en un terreno mucho más peligroso, un patrón de fallas en cascada. Y aún faltaba Phoenix. Cuando pensé que el desastre ya había mostrado sus límites, Phoenix se encargó de demostrar lo contrario. Eran las 4:30 ppm. Cuando comenzaron los reportes. La planta del suroeste estaba trabajando a toda velocidad, pero nada de lo que producía servía. Era como ver a un atleta correr un maratón en dirección equivocada. La planta de Phoenix tenía un rol muy particular dentro del ecosistema de Titán. No era simplemente una fábrica más. Su producción estaba calibrada para alimentar a Detroit y Atlanta. Proveía subensambles específicos, diseñados para encajar en las líneas de las otras 2 plantas. Por eso, su programación siempre dependía de lo que ocurría en el este y en el norte. Yo había pasado años ajustando esa coordinación. Había creado ventanas de sincronización, prioridades dinámicas y un sistema de alertas que le decía a Phoenix exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar para no romper la armonía entre las 3 instalaciones.
Marcus no lo entendió. Al ver los retrasos en Detroit y Atlanta, tomó la decisión más peligrosa. Ordenó a Phoenix priorizar únicamente sus propias entregas, ignorando el calendario compartido. El resultado fue inmediato. Phoenix comenzó a fabricar subensambles que en teoría eran correctos, pero que ninguna de las otras plantas podía utilizar porque sus líneas estaban detenidas o desfasadas. Lo que en papel parecía recuperar productividad, se transformó en un colapso en cascada. Phoenix acumulaba inventario inútil, saturando almacenes y generando costos adicionales. En menos de 2 horas, las 3 plantas operaban a menos del 30%. La escena era tan absurda como costosa. Cientos de operarios trabajando, máquinas encendidas, proveedores enviando cargamentos, y nada de eso avanzaba hacia un vehículo terminado. Era la versión industrial de correr en círculo. Esa noche recibí una llamada personal de Jennifer Walsh, mi ex asistente. Victoria, probablemente no debería llamarte, pero aquí, todo es un caos. Marcus lleva reuniones de emergencia todo el día, pero nadie entiende qué hacer. Detroit está parado. Atlanta tiró un lote completo, y Phoenix fabrica piezas que nadie necesita. Su voz sonaba desesperada. Me preguntó qué habría hecho yo en esa situación, y tuve que responder con frialdad. Yo ya no trabajo en Titan, las decisiones son de Marco. Lo cierto es que la respuesta era obvia. Habría hecho lo que siempre hacía, coordinar entre plantas, comunicar a proveedores, ajustar calendarios y avisar de inmediato a los clientes. Pero Daniel había decidido que todo eso era prescindible. Ese día Titan aprendió que 3 fábricas que no hablan el mismo idioma operativo se convierten en 3 gigantes inútiles, y el precio de esa lección apenas comenzaba a cobrarse. Si los problemas internos ya eran graves, lo que realmente hundió a Titan fue la reacción de los clientes. En la industria automotriz no existen las excusas. Las plantas de los fabricantes trabajan con calendarios just in time. Si una sola pieza no llega a tiempo, toda la cadena se detiene. Y cuando eso ocurre, no importa si el error fue por un retraso, un mal protocolo o un cambio mal planeado en Phoenix. Lo único que importa es que el proveedor falló. La primera llamada de atención llegó de Honda. Su departamento de compras envió una notificación formal de revisión contractual. En lenguaje corporativo, eso significa si no recuperas la confiabilidad de inmediato buscamos a otro. Honda no perdona fallos en la puntualidad, y mucho menos retrasos de 6 horas en entregas críticas. Poco después, Ford activó un plan de contingencia. Tenían claro que Titan no podía garantizar estabilidad, así que comenzaron a mover contactos con proveedores alternativos para cubrir componentes esenciales. En otras palabras, Titan acababa de perder su lugar prioritario en la lista de confianza, y entonces llegó GM con un mensaje aún más contundente, una carta de advertencia donde recordaban la importancia de la adherencia estricta a calendarios de entrega. Era básicamente la última oportunidad antes de romper el contrato. 3 gigantes de la industria, Honda, Ford y GM, habían pasado de socios confiables a clientes en pie de guerra en cuestión de días. 11 años de relaciones construidas con paciencia se derrumbaron en menos de una semana, pero el golpe no fue solo comer. El mercado reaccionó con la misma rapidez. El viernes por la tarde, las acciones de Titan cayeron un 12% en medio de rumores de incumplimiento. Mientras tanto, los competidores veían cómo sus números subían, los inversionistas sabían que los contratos no tardarían en migrar hacia quienes sí podían garantizar estabilidad. Yo observaba todo esto desde fuera, tomando café en un local de Detroit. Era extraño. La mitad de las personas en esa cafetería probablemente no tenía idea de que a unas pocas millas, 3 plantas multimillonarias estaban prácticamente paralizadas. Yo sí lo sabía, y también sabía que no era un accidente. Era la consecuencia inevitable de una decisión mal tomada a las 10:05 am de un martes. Lo más sorprendente fue enterarme de que Marcus todavía no había informado formalmente a los clientes sobre el alcance real de los retrasos. Su estrategia era esperar a mañana a ver si mejora. Nadie en esta industria espera a mañana. Cada hora perdida significa cientos de miles de dólares y relaciones que nunca se recuperan. Ese viernes, Titan ya no solo enfrentaba problemas de producción, enfrentaba algo mucho más destructivo.
la pérdida de confianza, y en el negocio automotriz, la confianza es el verdadero capital. El viernes por la noche, cuando Titan ya era portada en los medios especializados, recibí la llamada que había estado esperando. No era Daniel esta vez, era una voz mucho más seria y calculada. Catherine Morrison, presidenta de la junta directiva. Señora Hayes, empezó con tono diplomático. Me comunico en nombre de la junta. Estamos interesados en discutir un acuerdo de consultoría para que nos ayude a resolver algunos desafíos operativos inmediatos. En otras palabras, arréglanos el desastre que creamos despidiendo. ¿Qué tipo de desafíos enfrentan exactamente?, pregunté, aunque la respuesta ya la conocía. Problemas de coordinación entre plantas, ineficiencias en producción y riesgos en compromisos con clientes clave. La Junta cree que su experiencia puede estabilizar la situación. Traducido, 3 plantas desincronizadas, millones en pérdidas y clientes históricos a punto de cortar la relación. ¿Y qué condiciones proponen?, quise saber. Estamos dispuestos a ofrecer tarifas premium por un servicio de consultoría urgente y de corta duración. Me quedé en silencio unos segundos. Tarifas premium para recomprar a precio de oro lo que antes tenían de forma estable y sostenible. Era casi insultante. Le agradezco la oferta, señora Morrison, pero no estoy disponible para consultoría, respondí con calma. No disponible, su tono reveló sorpresa. Estamos hablando de una compensación significativa. No disponible porque ya acepté otro puesto, dije. Del otro lado de la línea se hizo un silencio espeso. Entonces añadí lo que sabía que iba a doler más. Soy la nueva vicepresidenta de operaciones en Meridian Industrial Systems. Meridian era el competidor más grande de Titan, y ahora contaba con la persona que conocía cada engranaje, cada debilidad y cada truco de la maquinaria que Titan había dejado atrás. Seguramente podemos discutir términos competitivos con cualquier otra oferta, insistió la presidenta. No se trata de términos, señora Morrison, se trata de visión. Titan me despidió a las 10:05 am por eficiencia administrativa. Hoy me piden que vuelva corriendo para salvar lo que esa misma decisión destruyó. Lo que cambió no fue mi disponibilidad. Lo que cambió fue que ustedes descubrieron cuánto vale realmente la experiencia. La presidenta intentó un último recurso. ¿Qué necesitaríamos para recuperarla? Competencia en el liderazgo, contesté. Líderes que sepan diferenciar entre reducir costos y reducir capacidad. Meridian me ofrece eso. Titan, por lo visto, no. Colgué la llamada con una sensación que no había tenido en años. Control total sobre mi futuro profesional. Por primera vez la balanza ya no la movía un CEO con discursos vacíos, sino mi propia decisión. La Junta quería comprar de nuevo lo que había regalado por arrogancia, pero en esta industria, la segunda oportunidad rara vez llega, y cuando lo hace, siempre cuesta demasiado tarde. Mientras Titan se hundía en su propio caos, yo empezaba una nueva etapa con Meridian Industrial Systems. Desde el primer día quedó claro que allí la visión era completamente distinta. Donde Titan veía costos, Meridian veía inversión en conocimiento. Donde Daniel Blackwood hablaba de eficiencia administrativa, los líderes de Meridian hablaban de coordinación estratégica y resiliencia operativa. Mi primera misión fue diseñar la estructura de un nuevo departamento automotriz. Teníamos la oportunidad perfecta. Titan estaba perdiendo contratos a gran velocidad y los clientes buscaban un proveedor confiable. Era cuestión de ofrecer algo que Titan ya no podía dar: estabilidad y confianza. Lo logramos construyendo lo que siempre soñé y nunca me dejaron implementar en Titan: sincronización real entre plantas, con sistemas que se hablaban entre sí en tiempo real, protocolos personalizados para cada proveedor, basados en historial y particularidades técnicas, transparencia con los clientes que recibían información clara y anticipada de cualquier ajuste en producción. En cuestión de meses, Meridian se convirtió en el ejemplo de lo que Titan nunca entendió. Mientras ellos malgastaban millones en consultores externos que parchaban problemas sin comprender la raíz,
Nosotros mostrábamos a la industria que la experiencia interna era la verdadera ventaja competitiva. El momento clave llegó 6 meses después. Honda abrió licitación para su nueva línea de vehículos eléctricos, un contrato de $2.000–3.000 millones. Históricamente Titan era el favorito, pero sus recientes fallas lo dejaron fuera de juego. Meridian presentó una propuesta clara: operaciones sincronizadas, protocolos probados y un equipo de liderazgo que no improvisaba. El resultado fue inequívoco: Meridian ganó el contrato. Para Honda, la elección era simple: arriesgarse con un proveedor que acababa de colapsar o confiar en uno que demostraba capacidad de anticipación y consistencia. Ese contrato no solo representó ingresos millonarios, fue la confirmación pública de que Titan había perdido el lugar que yo, durante 11 años, ayudé a construir, y que su mayor competidor, ahora bajo mi liderazgo, estaba listo para ocuparlo. Lo curioso fue cómo reaccionó la industria. Algunos medios hablaron de la venganza perfecta, otros lo llamaron el giro inevitable. Para mí no era venganza, era justicia operativa. Cuando se desprecia el conocimiento, se regala el mercado a quien lo valora. Mientras tanto, Titan continuaba luchando contra sus propios incendios internos. Cada contrato perdido reforzaba la misma lección: no se puede despedir la experiencia un martes por la mañana y luego pretender comprarla de regreso el viernes por la noche. En cambio, Meridian había entendido la oportunidad. Supieron escuchar, invertir y sobre todo confiar en que el verdadero activo de una compañía no son las máquinas ni los edificios, son las personas que saben cómo hacer que todo eso funcione sin detenerse. Mientras en Meridian todo avanzaba con ritmo y claridad, Titan seguía hundiéndose más profundo en su propio laberinto. Intentaron contener la crisis contratando consultores externos de emergencia. Los presentaron como expertos de talla mundial capaces de recuperar el orden en cuestión de semanas. Lo que nadie decía abiertamente era que esos consultores costaban más que mi salario anual en apenas 2 semanas de trabajo. Y aunque eran profesionales competentes, había un límite insalvable. Podían diseñar planes, pero no tenían 11 años de conocimiento interno. No conocían los proveedores difíciles, ni los equipos con manías técnicas, ni las reglas no escritas que mantenían la maquinaria funcionando. Lo que yo había aprendido con paciencia durante una década, ellos intentaban comprimirlo en informes de PowerPoint. Y claro, cada solución que proponían funcionaba como un parche, efectiva en el corto plazo, pero incapaz de sostenerse sin un responsable interno que la ajustara día tras día. Mientras tanto, mis antiguos colegas me escribían en secreto. Algunos decían que la moral en Titan estaba por el suelo, que los supervisores se sentían abandonados y que Marcus, lejos de inspirar confianza, pasaba la mayoría del tiempo justificando errores en reuniones eternas. Otros me confesaban que estaban buscando empleo en Meridian porque querían trabajar en un lugar donde la experiencia no fuera descartable. Yo observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque Titan había sido mi hogar profesional por más de una década. Determinación porque ahora comprendía que la verdadera victoria no era regresar para salvarlos, sino demostrar que un modelo distinto era posible y sostenible. En mi nueva oficina en Detroit, cada semana veía los reportes de crecimiento de Meridian, nuevos contratos, nuevos proveedores, procesos cada vez más eficientes, y sobre todo un equipo comprometido que entendía que coordinar operaciones no era un gasto, sino el corazón mismo de la empresa. Mientras tanto, los números de Titan se desplomaban. La caída de producción, los contratos cancelados y la pérdida de confianza de los clientes formaban un cóctel imposible de revertir. Los medios especializados comenzaron a usar palabras como irreversible y colapso estructural. Lo más irónico era que todo había comenzado con una llamada de 3 minutos y 47 segundos. Esa fue la duración de mi despido. Esa fue la chispa que encendió una cadena de fallas que ningún consultor, por más caro que fuera, podía contener. Al final me di cuenta de algo poderoso. Titan ya no era mi responsabilidad.
Ellos eligieron soltar mi mano y ahora caminaban solos hacia el precipicio. Yo, en cambio, había recuperado algo que vale más que cualquier título o salario: el control total sobre mi futuro. El colapso de Titan no fue un misterio técnico ni un accidente desafortunado. Fue el resultado directo de confundir eficiencia con eliminación. En las juntas directivas, la palabra eficiencia suele sonar atractiva: menos costos, estructuras más planas, procesos supuestamente ágiles. Pero lo que nadie se atreve a decir es que, muchas veces, lo que llaman eficiencia es simplemente deshacerse de las personas que saben demasiado. Y esa fue exactamente la trampa en la que Titan cayó. Durante años mis reportes mostraron mejoras constantes, reducción de desperdicio, sincronización casi perfecta entre plantas, cumplimiento de entregas en niveles récord. Todo eso se construyó con algo que no aparece en los balances trimestrales: conocimiento institucional. Ese conocimiento no se escribe en un manual, se gana con cada crisis resuelta, con cada proveedor difícil, con cada noche en vela frente a los tableros de producción. Cuando Daniel decidió reemplazar 11 años de experiencia por un nuevo enfoque estratégico, lo que realmente hizo fue arrancar la columna vertebral de la organización. Al principio quizás creyó que nada cambiaría. Los sistemas seguían encendidos, los trabajadores presentes, los proveedores aún entregando, pero lo invisible, la coordinación, la anticipación, el instinto formado con años de práctica, ya no estaba ahí. El precio se reveló en cuestión de días: plantas paralizadas, millones en pérdidas, contratos en riesgo y clientes furiosos. Lo que parecía barato en el corto plazo resultó ser la decisión más costosa en toda la historia de la compañía. Mientras tanto, yo aprendí algo que ningún MBA enseña: la verdadera eficiencia no es eliminar experiencia, sino invertir en ella. La experiencia evita errores, anticipa problemas, protege relaciones y, sobre todo, genera valor sostenible. Lo más doloroso para Titan fue darse cuenta de que la experiencia no puede alquilarse a voluntad. Intentaron traerme de regreso como consultora, estuvieron dispuestos a pagar tarifas premium para recomprar lo que habían descartado sin pensarlo, pero ya era demasiado tarde. La confianza interna y externa no se recupera con un cheque. Para mí la enseñanza fue doble. Primero, entendí que la lealtad a una empresa tiene límites cuando esa empresa no entiende el valor de tu trabajo. Y segundo, confirmé que la verdadera fuerza de un profesional no está en el título que lleva, sino en el impacto que genera. Ese impacto no desapareció conmigo, simplemente encontró un lugar donde era valorado. Titan pensó que me estaba reemplazando. En realidad me estaba liberando para demostrar en la competencia que la experiencia no es un costo, es la ventaja competitiva definitiva. El desenlace de Titan llegó 2 años después de aquella llamada de 3 minutos que cambió todo. La empresa, incapaz de recuperar la confianza del mercado ni de estabilizar sus operaciones, terminó siendo adquirida por un conglomerado chino a un precio 60% por debajo de su valor máximo histórico. Los analistas lo explicaron con claridad: la pérdida de conocimiento institucional y la inestabilidad operativa debilitaron la posición de Titan. En otras palabras, lo que destruyó a Titan no fueron las máquinas ni los números rojos, fue haber despreciado a las personas que sabían cómo hacer que todo funcionara. La ironía fue aún mayor cuando los nuevos dueños anunciaron su primera prioridad: reconstruir la experiencia operativa y las relaciones con proveedores, justo lo que Daniel Blackwood había llamado gasto innecesario. Mientras tanto, la historia de Titan se convirtió en caso de estudio. Universidades y escuelas de negocios comenzaron a enseñar el despido de medianoche, cómo la experiencia operativa se transformó en ventaja competitiva. Estudiantes de MBA leían sobre cómo una sola decisión mal calculada desencadenó pérdidas multimillonarias y el fin de una empresa que alguna vez dominó el sector. Y Daniel Blackwood, el hombre que creyó que podía reemplazar 11 años de conocimiento con un nuevo enfoque estratégico, nunca se recuperó. Tras la venta de Titan pasó un par de años en consultoría menor y terminó en un puesto reducido en una compañía manufacturera de segundo nivel. Sus colegas decían que había desarrollado una obsesión con la retención de conocimiento, pero claro, lo aprendió demasiado tarde. Yo, en cambio, estaba en otro punto de mi vida.
Meridian Industrial Systems no solo sobrevivía, se había convertido en el proveedor dominante en la región de los Grandes Lagos, con 3 plantas generando. Habíamos ganado contratos con todos los fabricantes que Titan perdió: Honda, Ford, GM y más. Lo que Titan había destruido, Meridian lo transformó en su mayor fortaleza. Guardo un solo recuerdo físico de mis años en Titan: el último reporte trimestral que firmé, mostrando cifras récord de eficiencia. No lo conservo como trofeo, sino como recordatorio. Cada vez que lo miro pienso lo mismo: la experiencia no es un costo, es la base sobre la que todo lo demás depende. Al final la lección es simple pero poderosa. Cuando una empresa confunde eficiencia con eliminar capacidades, lo único que logra es abrir la puerta para que otro se quede con su lugar. Titan eligió ese camino. Meridian eligió el contrario: invertir en conocimiento, valorarlo y convertirlo en motor de crecimiento. El resultado habla por sí solo.